que esta vez tendría yo que preguntarle a ustedes. Vamos a ver qué tal, qué se acuerdan de lo que ya hablamos. ¿Cuáles son las 5 actividades básicas del proceso de desarrollo de software? Pueden escribirlas preferiblemente. Las 5 actividades. Con que 5 personas, cada uno escriba una, me basta y me sobra. Por favor. ¿Quieres esto? Sí, ¿cuánto tiene? 50. Ok, no lo quité, solo daré. No, no. ¿Para qué me Porque no te estás estorbe. Ya. Entonces, a planeación. Ya va, espera. Vamos a ver aquí. Falta una por aquí que no la vi, que le dije que era la más importante y no vi que la escribieran. Déjame ver si ya la escribieron o no. Ajá, comunicación. Sí. Entonces, las 5 actividades serían esas: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. ¿Qué hacemos o cuál es la principal función de la fase de comunicación? Obtener qué. En una sola palabra lo podemos decir. ¿Qué es lo que buscamos obtener, definir en la fase o en la actividad de comunicación? Eso, requerimientos, no datos, requerimientos. Es decir, definir cuáles son las necesidades del cliente respecto al sistema. En la fase de planeación, ¿en qué se convierten esos requerimientos? En especificaciones. Estamos hablando de representaciones en lenguajes técnicos de los requerimientos para que puedan ser de utilidad durante las fases siguientes. ¿Qué es lo que generamos en la fase de modelado? Diagramas. ¿Cómo se llama el lenguaje de modelado utilizado habitualmente por nosotros como ingenieros? ¿Cómo se llama el lenguaje? Es el mismo que se usa, no, GAS no, que se usa para generar casos de uso, permite generar todos estos diagramas de despliegue, diagramas se llama UML, entidad relación, todos esos diagramas provienen del UML, lenguaje unificado de modelado. Él no es un lenguaje de programación, es simplemente un conjunto de símbolos que utilizamos para nosotros crear esos modelos, esos diagramas. ¿Qué hacemos en la fase de construcción? ¿Qué creamos? ¿Qué creamos? No. Un poquito más. ¿Y qué forma el código fuente? Casi. El programa sería la versión completa, pero antes de tener el programa completo, ¿qué tenemos? Prototipos. Los entregables de la fase de construcción son inicialmente los prototipos. Es decir, bueno, no vamos a decir tanto demos, sino versiones parciales del sistema que se van mejorando a medida que avanzamos en el proyecto hasta llegar a la versión final. Eso sería un prototipo. Finalmente, ¿en qué consiste la fase, la actividad de despliegue? La última palabra está mejor. Lo que pasa es que hay una gente que se está guiando textualmente por la diapositiva. Pero
En pocas palabras sería en poner el sistema en uso. Eso sería la fase de despliegue. Vamos a continuar entonces ahora sí. Vean que todo eso lo teníamos por aquí. Hablamos de comunicación, donde lo que levantamos son requerimientos, está en rojo, en lenguaje natural. Hablamos de planeación, donde lo que hacemos es construir a partir de los requerimientos especificaciones en lenguaje técnico. Vean que así como les pregunté ahorita, más o menos lo que pongo a veces en el examen. Hablamos de modelado, donde esas especificaciones se convierten en diagramas, usando algún lenguaje gráfico como el UML. Hablamos de construcción, donde llevamos esos diagramas a código fuente, los convertimos en prototipos, utilizando algún lenguaje de programación. Y hablamos de despliegue, donde ese prototipo, ese programa, se lleva al entorno, es decir, se coloca en uso. ¿En qué actividad comienzan las pruebas del sistema de parte del cliente? ¿En cuál de esas actividades comienza el cliente a probar el sistema? El cliente comienza a probar el sistema, lo dije durante la explicación, durante la actividad número 4, durante la de construcción, donde a través de los diversos prototipos se le da esa posibilidad. No se confundan porque por eso terminan saliendo mal en el examen. Vamos a saltar esto, ya lo dije. Ajá. Aquí. Entonces, ahora, ¿cuáles son los 4 flujos básicos dentro del proceso de desarrollo de software? ¿Cuáles son los 4 tipos de flujos básicos dentro del proceso de desarrollo de software? Ajá, 1, lineal, los otros 3. ¿Alguien más? Ayúdenlo. Iterativo, no, mixto no es básico, ese es otro error del examen. Evolutivo. Falta uno. Y en paralelo. Otro error que cometieron mucho en el examen las personas que presentaron eso el ciclo pasado. El flujo mixto no es un flujo básico. Por eso es que está en color rojo. El flujo mixto es la combinación de 2 o más flujos básicos. Y la pregunta fue, ¿cuáles son los 4 flujos básicos? En el examen inclusive creo que la coloqué como cuál de los siguientes no es un tipo básico de flujo de proceso. Y la respuesta correcta era que el mixto no era básico. Continuamos entonces. Ya hablamos de todo esto. Ya con eso resumimos lo que es lo que vimos en la unidad en el 1.1. Bueno, continuamos entonces nuestra introducción. Ahora vamos a hablar del modelo RUC. Aquí tenemos primeramente que decir que el modelo RUC o proceso unificado racional no es actualmente un sistema estático con pasos firmemente establecidos, sino que representa más bien un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades del proyecto. Es decir, simplemente es una guía que nos permite a nosotros construir un software mediante una serie de pasos, una serie de elementos que se pueden ir ajustando de acuerdo a las características propias del proyecto. Este modelo
está conformado por 4 fases, las cuales se realizan a través de varias iteraciones, cuyo número es variable según el proyecto, haciendo en cada una un mayor o menor énfasis en las distintas actividades. ¿A cuál de los flujos se les parece eso? Vean que le estoy diciendo que, por ejemplo, en la fase 1, la de inicio, yo la puedo repetir varias veces antes de pasar a la segunda. La segunda puedo repetirla varias veces antes de pasar a la tercera y así sucesivamente. ¿A cuál de los 4 modelos básicos de flujo de desarrollo de software les parece más relacionado ese modelo RUC? ¿4 qué? ¿Qué quiere decir con 4? Paralelo. No sería el más correcto allí. Lo que pasa es que no tengo el lápiz, no sé, no activaron la herramienta del lápiz el día de hoy para poder escribir un poco, pero no, el modelo RUC es más una, ¿cómo se dice eso? Es más relacionado ajá, con un tipo de flujo iterativo. ¿Por qué? Porque él va a repetir varias veces la misma fase antes de continuar a la siguiente. Vean que él puede hacer vamos a llamar 1, 2, 3, 4 la fase. Entonces puede hacer 1, 1, 1, 2, 2, 2, luego 1, 2, y así como estaba en el dibujo, vamos a buscar el dibujo. Él trabaja más o menos de esta forma. Va repitiendo la misma fase varias veces hasta que logra solucionar y luego de allí entonces pasa a la siguiente. Esa es la forma de trabajar del modelo RUC. No es evolutivo porque él no hace todas las fases y vuelve de nuevo, sino que él trata de ir avanzando. Vamos a ver entonces cómo está relacionada cada una de esas fases con las diferentes actividades que ya habíamos planteado. En primer lugar tenemos la fase de inicio. Fíjense que esta tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto primeramente. Luego, identificar los riesgos asociados al proyecto. Proponer una visión general de la arquitectura del sistema y producir el plan de las fases e iteraciones posteriores. En esta etapa, en esta fase, se hace especialmente énfasis en la obtención y análisis de los requerimientos. Por lo tanto, podemos decir que esta primera etapa está relacionada más directamente con lo que son las actividades de planeación e inicio. La segunda etapa del modelo RUC sería la de elaboración. En esta fase se seleccionan y desarrollan los casos de uso y otros modelos que permitan definir la arquitectura base del sistema. Se realiza el primer análisis del dominio del problema, se diseña la solución preliminar, se enfocan en lo que es la planeación del trabajo y el modelado del sistema. Entonces fíjense que aquí la actividad principal que está relacionada con esta fase, es la de modelado. A pesar de que, al igual que como pasa en todos los demás, tiene pequeños componentes de las otras. Vean que dice que se enfoca en la planeación, que sería la actividad de planificación, pero su interés fundamental es el modelado, el construir esos diagramas, esos modelos que van a permitir luego al desarrollador elaborar lo que es el prototipo, los prototipos del sistema.
La tercera fase del modelo RUC se denomina construcción. Esta busca completar lo que son las funcionalidades del sistema. Para ello, hay que clarificar primeramente cualquier requisito que haya quedado pendiente. Hay que administrar los cambios adecuadamente de acuerdo con las evaluaciones realizadas por los usuarios. Hay que realizar cualquier mejora que requiera el proyecto. Esta fase se enfoca principalmente en la codificación del sistema, en la creación de prototipos y en las primeras pruebas del mismo. Entonces, como pueden ver, aquí esta es una etapa donde mayormente se dedica a eso, a codificar el sistema en algún lenguaje de programación. La cuarta fase del modelo RUC se llama transición. En esta se pretende asegurar que el software esté disponible para el usuario final. También hay que ajustar los errores y defectos detectados durante las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico cuando sea necesario. Es también importante en esta fase verificar que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las personas involucradas en el proyecto. En este caso se basa en lo que es la implementación, es decir, la instalación y configuración del sistema y en las pruebas de aceptación. Podemos ver este modelo, este modelo RUC a través de sus cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Como pueden ver, ella puede realizar diferentes tipos de tareas, de actividades, dependiendo del modelo del enfoque que estemos dándole. Donde fundamentalmente, por ejemplo, estas dos de modelado y requerimiento serían de la fase de comunicación. Tienen mayor importancia al principio y cuando vamos avanzando se van debilitando. El análisis y diseño tienen que ver con lo que es planificación y modelado. Tienen mayor auge durante lo que es la fase de elaboración. La implementación tiene que ver en primer lugar con lo que es el desarrollo del software, con lo que es la construcción del sistema. Vean que su mayor auge es durante esa fase de construcción, de codificación. Las pruebas se realizan durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software, aunque su punto más fuerte es al final de la construcción y al principio de la transición. Tenemos también disciplinas de entrega, configuración, etcétera. Vean que aquí lo importante es que en cada una de estas fases están presentes todas o al menos la mayoría de las actividades que hemos estudiado en mayor o menor grado. Por ejemplo, si lo llevamos simplemente a lo que es nuestras cuatro actividades básicas. La comunicación tendría la forma de este que está aquí que dice requerimientos. Lo que es la parte de planeación sería aquí donde dice análisis y diseño. Aquí estaría lo que es la parte de construcción estaría aquí y lo que es la parte de despliegue sería este que dice entrega. Entonces podemos ver que cada una de ellas además tiene una cantidad de iteraciones que varía dependiendo del problema. Hay ciertos problemas donde va a ser difícil su comprensión inicial, sobre todo cuando se refieran a áreas del conocimiento que nosotros no dominemos a cabalidad. Vamos a suponer que un problema que tenga que ver con algo de neurocirugía, que se quiera hacer una aplicación para evaluar ciertas características de ciertas enfermedades o pacientes de esa área médica.
Va a haber toda una terminología, toda una serie de aspectos que para nosotros van a ser desconocidos y probablemente de difícil comprensión. Por lo tanto, podría ser requerido que hubiera muchas sesiones de inicio, muchas iteraciones de comunicación y planeación para poder definir correctamente lo que vamos a hacer. Puede que en ese mismo sistema, una vez que entendamos bien lo que tenemos que hacer, resulta que no es tan complicado como nos lo había imaginado. Y la fase de elaboración y construcción resultan sencillas con una sola iteración. Puede ser que el mismo sistema, cuando lleguemos a la parte de transición a implementarlo, se nos complique y tengamos que hacer varias iteraciones de transición. La cantidad de las iteraciones va a depender de cada caso, de cada proyecto específico, así como también la intensidad de las actividades realizadas. Como podemos apreciar entonces, esto va a depender, va a ser de tipo variable, dependiendo del problema que se esté resolviendo.